Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Gracias por estar con nosotros, gracias por abrir sus hogares y pues continuar con nuestro estudio del libro Primera de Tesalonicenses. El sábado pasado tuvimos un taller de padres, un taller de cómo ser buenos padres, tanto espirituales como físicos, y fue de muchísima bendición. Y una de las cosas que veíamos es que los hijos que Dios nos da, en realidad no son nuestros, sino que son herencia de Jehová, ¿no? Y tenemos el encargo, pues no solo de cuidarlos, sino que tenemos el encargo de lanzarlos de regreso al mundo para hacer una diferencia para Dios. Es curioso cómo Dios y su espíritu van como uniendo los temas que estamos viendo como iglesia y justo por el tema que nos toca ver esta mañana, ¿no? Porque veíamos que hay muchas similitudes entre la paternidad, ¿no? El ser papá y mamá y el discipulado, ¿no? Hay muchas similitudes entre la familia física y la familia espiritual. Se basan en los mismos valores, tienen los mismos principios, tienen los mismos objetivos. Entonces es algo de lo que podemos aprender en ambos sentidos. Pero muchas veces hacemos trabajos incompletos como papás y mamás y por ende también hacemos trabajos incompletos como discipuladores, como familia espiritual. Entonces en la familia muchas veces tenemos el típico caso que la mamá es puro amor, ¿no? Todo amor y está la parte de ternura y de cariño y muchas veces esto se va al extremo de mucho amor pero pues poca instrucción, ¿no? Y por otro lado tenemos a veces a los papás que representan mucha rudeza, ¿no? Y todo es por miedo, entonces tienes poco amor, poca instrucción muchas veces. Y este mismo patrón pues se puede observar también en las iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias que se basan en el amor, ¿no? En la emoción y hablan mucho del apoyo y de este tipo de cosas, pero esto lleva a poca madurez, ¿no? A que no se desarrolla el hijo, el bebé espiritual, porque no tiene ninguna consecuencia y esa falta de crecimiento, esa falta de madurez, pues también o sea, pagan un precio en la vida, ¿no? Al no madurar. O también las iglesias muchas veces se enfocan en la instrucción, mucha información, mucho conocimiento, pero también muchas veces son frías porque no hay una relación basada en el amor a Dios, en el amor unos con otros, ¿no? Y también otros casos en las iglesias pues se basa en la rudeza, ¿no? Esas iglesias que ponen carga sobre las ovejas están muy enfocadas en las apariencias, en que o sea, las ovejas hacen lo que tienen que hacer porque le tienen pánico al pastor y no tanto porque son lo que Dios quiere que sean, ¿no? Entonces, estos extremos de la familia, ¿no? De las mamás y los papás y estas formas equivocadas de criar hijos, pues también se ven en las iglesias. Y en el pasaje de hoy, Pablo nos deja como una pequeña guía de cómo ser buenos discipuladores. Y esto lo hace por medio de seguir hablando acerca de la relación que ellos tuvieron con los tesalonicenses, como recordando algunas cosas que ellos hicieron. Y podemos ver cómo ser un buen discipulador, como ellos lo fueron. Y de esta forma también aprendemos mucho de cómo ser buenos papás, ¿no? Porque en el día de hoy y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver cómo formar o cómo producir hijos dignos del reino de Dios. Y esto aplica tanto a hijos físicos como hijos espirituales. Cómo formar hijos dignos del reino de Dios. Y lo vamos a separar en dos partes porque para formar hijos dignos del reino de Dios, pues se requieren dos cosas. Se requiere que haya padres obedientes, ¿no? A lo que Dios dice, y se requiere también hijos obedientes a lo que Dios dice. Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos en los papás, en los discipuladores. Y para eso te pido que me acompañes a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga,
como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis, como es digno de Dios, que os llamó a su gloria, a su reino y gloria. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque libremente la podemos abrir, Señor, y podemos estudiar lo que tú nos dices, Señor. Esta mañana te pido que tu Espíritu conecte con nosotros, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón estén conectados contigo, Señor, que podamos descubrir tu verdad, Señor, y hacer los ajustes que tengamos que hacer para darte más gloria a ti, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, Señor, y que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, veíamos la importancia que tiene identificar a los siervos fieles y a los falsos maestros, ¿no? Porque los siervos fieles van a sembrar la semilla correcta, los falsos maestros tienen otras intenciones. No es la multiplicación y la fructificación para los planes de Dios. Dios quiere que sembremos su palabra para que su palabra haga lo que Él quiere. Veamos el ciclo, ¿no? De la semilla que produce una planta, que produce un fruto, que tiene semillas y se continúa el ciclo. Entonces, esta mañana vamos a hablar de estos dos aspectos que debe tener un buen discipulador, ¿no? Basado en el ejemplo de Pablo y compañía, que para producir estos hijos dignos del reino, ¿no? Y hay dos similitudes o dos ejemplos que usa Pablo que dice que debemos de ser como nodrizas y como padres. Estas son las dos semejanzas que él usa al hablar de cómo se comportaron ellos con los tesalonicenses. Él dijo que fueron como nodrizas y fueron como padres. Entonces, primero que nada vamos a empezar con la parte de nodrizas, el versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en general, el trabajo de una nodriza es cuidar o supervisar el desarrollo de un niño. Y lo que más nos llama la atención es que la nodriza, por definición, cuida niños ajenos, ¿no? Si no, el pasaje diría como la mamá cuida a sus hijos, pero está hablando de la nodriza, que está cuidando a hijos ajenos. Entonces, para poder comenzar, vamos a leer un pasaje que fija o que habla un poquito de cuál es esta actitud que debemos de adoptar, cuál es la actitud que debemos de tener para poder entender nuestro rol como nodrizas para cuidar hijos ajenos. Acompáñame a Juan capítulo 21, versículo 15. No estamos hablando de que en este pasaje vemos cuando Pedro niega 3 veces a Jesús y después Jesús está hablando con Pedro y le dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este pasaje es muy interesante porque casi siempre lo usamos para ver cómo Dios le da una oportunidad de decirle que lo ama 3 veces de la misma forma que lo negó 3 veces, ¿no? Entonces ya como para arreglar las cosas, para recordarle que verdaderamente lo amaba, ¿no? A pesar de que lo negó 3 veces. Sin embargo, también vemos que dice que si me amas, ya que le contesta que sí, le dice, apacienta mis ovejas. ¿No? O sea, le está diciendo, bueno, ok, una forma en la que me vas a demostrar si me amas o no es, te encargo esto, ¿no? Te encargo que apacientes mis ovejas. Y eso es lo que hace la nodriza, ¿no? Está cuidando hijos ajenos. Y es un encargo que tenemos nosotros como discípulos de Jesús. Tenemos que cuidar las ovejas de Jesús. Entonces vamos a empezar con ese aspecto.
La nodriza, o sea, no se puede hablar de una nodriza y no mencionar la leche. Porque una característica de las nodrizas es que pueden darle leche a los bebés, ¿no? Y la leche, pues, es el alimento más básico de un bebé. Cualquier persona que te encarga algo, que te encarga que cuides a un ser vivo, lo primero que tienes que cuidar, pues, es su alimentación, ¿no? Si te vas de vacaciones o algo y le encargas tus plantas a alguien, pues básicamente le estás diciendo ve y riégalas, ¿no? O te encargo a mi mascota, te encargo a mi gato, te encargo a mi perro, pues cuídala, ¿no? Te encargo que le des de comer. Es lo primero, lo más básico cuando te encargan el cuidado de alguien. Entonces, acompáñame rápidamente a Hebreos 5, versículo 12. Porque habla un poquito de a qué se está refiriendo la Biblia cuando habla de la leche espiritual. Em, El escritor de Hebreos está un poco molesto, está un poco sacado de onda porque estaban regresando a estar bajo la ley, ¿no? Y el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿No? Esto en el contexto de Hebreos está un poco como en tono de regaño, ¿no? De que no puede ser que ya deberían estar grandes, ya deberían estar maduros, ya deberían ser maestros y les tengo que volver a dar los rudimentos, ¿no? Los primeros rudimentos. Y compara estos primeros rudimentos con la leche. Entonces, entendemos que los primeros rudimentos en la vida del creyente son como la leche para un bebé. Y esto es el primer encargo que tiene un discipulador como nodriza. Tiene que alimentar al bebé con la leche espiritual. Entonces, nuestro pasaje de esta mañana dice que antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, ¿no? Y que cuida con ternura a sus propios hijos. Y sigue diciendo, tan grande es nuestro afecto por nosotros, ¿no? O sea, todo este lenguaje de amor y de cariño, primero habla de los cuidados como nodriza y después dice cómo los cuida. Si, si nosotros, cualquiera de nosotros, cualquier persona normal, ve un bebé, a lo mejor imagínate un bebé de días, como que hay una conexión con ese pequeñito, porque te nace algo, ¿no? Como que hace algo, esa ternurita que te da, porque a lo mejor por la fragilidad o por la dependencia, ¿no? Que depende 100% de alguien más. Si alguien te da un bebé así, a ver, cárgamelo tantito y es uno de esos chiquititos de un mes o de menos, como que hasta cambias, ¿no? Cambias tu postura, como que te paras bien, ensanchas los hombros porque, ay, como que te da esa sensación de que lo tienes que cuidar. O sea, te mueves despacito, no haces ningún movimiento abrupto que te puedas tropezar, ¿no? Incluso le hablas diferente. Empiezas a hablar quedito, empiezas a hablarle como bonito, con ternura. ¿Por qué? Pues porque ves que es un bebé, ¿no? Y muchas veces Pablo a sus discípulos les hablaba de esto. A Timoteo le dice que el siervo del Señor debe ser amable, ¿no? Como si estuvieras tratando con un bebé. Y esto me llama mucho la atención porque esa desnaturalización hacia los bebés, esa falta de afecto como instintivo que debemos de tener como seres humanos, la Biblia habla de que es una señal del final de los tiempos, ¿no? Que ya no va a haber un afecto humano, un calor humano, un afecto fraternal, va a desaparecer. Entonces, cuando tú no tienes un afecto, así como con un bebé, hacia los hermanos que son bebés espirituales, algo está muy mal. Es un discipulador que conoce y que entiende el encargo que Dios nos ha dado, es tierno, es afectuoso con esos bebés espirituales. Y el versículo 8 continúa diciendo que tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Esto es un ingrediente interesantísimo del amor. El amor correcto, el amor verdadero, siempre implica tiene consigo como un elemento de sacrificio. O sea, si vemos en las mamás naturales, o sea, no es una cosa sencilla. Desde el embarazo ya estás pagando un precio alto por tener hijo, ¿no? Lo andas cargando durante 9 meses
Después no se diga el parto, es una cosa complicadísima, es un trabajo brutal. Después ya que nace, pues no duermes, tienes esta pequeña personita, ¿no? Que depende 100% de ti. Y por eso mucha gente erróneamente tiene como un resentimiento raro hacia los bebés, ¿no? De que, ay, o sea, este bebé, todo lo que me causó, ¿no? Todo lo que me hizo sufrir, desveladas, dolores, incomodidades, qué horror. Porque si una persona no está motivada por el amor para disipular a otra persona o para educar a un hijo, pues entonces sí verdaderamente es una molestia. Y yo creo que por eso el mundo está como está, ¿no? Porque ven a los hijos como una molestia, ven a los discípulos como una molestia, porque te hacen sufrir. Pero el amor verdadero conlleva un sufrimiento, conlleva un sacrificio que tienes que hacer, ¿no? Y Pablo lo menciona muchísimas veces. Por ejemplo, en Gálatas 4, cuando sus discípulos estaban como titubeando, estaban queriendo regresar a la esclavitud de la ley, Pablo dice que volvía a tener dolores de parto por ellos. O sea, imagínate, o sea, lo que está diciendo es, imagínate que tu hijo, ¿no? Que pariste, dice, ay, no, yo quiero regresar a la panza. Dices, no, por favor, no, porque voy a tener que casi que volver a parir, ¿no? O sea, esa es la actitud que tiene cuando estaban yéndose hacia atrás los discípulos, cuando estaban volteando hacia atrás. O sea, lo que quiere Pablo como discipulador es que crezcan, que sigan adelante. Y eso es lo que queremos hacer como papás y como discipuladores. Y el versículo 8 habla de ese tipo de amor que debemos de tener. Porque habla del mismo tipo de amor que Dios tuvo hacia nosotros. Y tenemos que a lo mejor meditar en esto por un tiempo, ¿no? Tenemos que pensar, a ver, o sea, cuando Pablo habla de este tipo de amor, como por ejemplo en Romanos 9, si me acompaña rápidamente, Romanos 9, versículo 1, habla de algo que no sé si nosotros estamos dispuestos a dar, no sé si es la forma en la que nosotros nos amamos unos a otros. Pero mira lo que dice aquí. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí? O sea, él estaba hablando de un deseo de salvación para sus hermanos, para los judíos, para los israelitas, deseando él mismo ser anatema, es decir, él mismo ser separado de Dios, con tal de que sus hermanos pudieran conocer a Cristo. Sabemos que esto no es posible, nadie puede sacrificarse por alguien más, es una cuestión personal, es una cuestión de creer en lo que hizo Jesucristo, que es el único que pudo ser sacrificado en nuestro lugar. Pero la forma en la que Pablo amaba a su familia, a los israelitas, la forma en la que Pablo amaba a sus discípulos, a lo mejor para muchos de nosotros es difícil de entender, o a lo mejor es difícil identificarnos con ese mismo sentimiento porque, híjole, normalmente nos ponemos a nosotros por encima de los demás. Normalmente como que estamos dispuestos a hacer muchas cosas, pero así como yo separarme de Cristo para siempre con tal de que alguien más lo conociera, es un sentimiento que me hace pensar. Pero siento que Pablo a eso se refiere cuando nos dice que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo. Debemos tener el mismo sentir. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que ser iguales a Él, tenemos que pensar igual que Él. No porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesús. Entonces, si nosotros amamos al mundo, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos nosotros también por ellos. Y debemos tener este mismo sentir porque somos seguidores de Él. A lo mejor tendríamos que volver a predicar todo el libro de Juan, ¿verdad? Que enfatizaba el tema del amor. El mundo nos debe reconocer por el amor que nos tenemos. Estar dispuestos a sacrificarnos unos por otros. Los más maduros sacrificarnos por los más chiquitos para que puedan ir creciendo. Hacernos a un lado, entregarnos completamente por el bien de ellos, por el crecimiento de ellos. Por eso cuando pensamos en una nodriza, tiene que estar motivada por el amor hacia Dios. O sea, ama tanto a Dios que va a cuidar a sus ovejas.
Pero este amor, o sea, nos debe llevar a ser buenos discipuladores, porque no solo es amor y cuidado y alimentación, que esa es parte fundamental, pero casi siempre esto viene relacionado con esa conexión de amor que dura toda la vida. Pero en la vida del discípulo, en la vida del hijo, solamente es al principio cuando necesitan todos estos cuidados tan delicados. El chiste es que vayan creciendo. Y como buenos discipuladores o como buenos papás, también es importante tener la parte de firmeza, basado en la verdad, ¿no? Y tenemos que estar dispuestos a corregir, debemos estar dispuestos a instruir, ¿no? Entonces, como cuando cuidas a las ovejas, tienes que cuidarlas primero como nodriza, pero también dice Pablo en nuestro pasaje esta mañana que como padres. Vamos a leerlo nuevamente, el versículo 9 dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. Entonces, ya que dejamos atrás el pasaje en donde habla de las nodrizas, ahora dice como padres. Y me brinca un poquito que dice que ellos fueron testigos de cómo se comportaron y Dios también, ¿no? Entonces, con todas estas características nos deja una lista de cómo debemos ser para poder apacentar estas ovejitas de Dios. No solo es amarlos, sino que es el paquete completo. O no, y este paquete completo empieza por, porque los discipuladores tienen que ser buenos trabajadores. Mucha gente ve a sus hijos como una carga, ¿no? O otros lo ven como un gasto. Y por eso pues, no quieren tener hijos, ¿no? Porque, híjole, está carísimo, ¿no? Y me van a quitar los extras que a mí me gusta gastar en mí. Pero si lo pensamos así espiritualmente pasa lo mismo. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a trabajar por los hijos físicos, pues menos vamos a querer trabajar por los espirituales. Y aquí está hablando específicamente de proveer, porque los padres son los que deben de proveer para los hijos. Eso es una regla de vida. Y Pablo aquí está trabajando para obtener dinero, para no ser gravoso, ¿no? Para no ser gravoso a sus hijos espirituales. Acompáñame a 2 Corintios 12, 14, porque aquí habla un poquito de este principio. 2 Corintios 12, 14. Dice así: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Muchas veces te sientes así como papá, ¿no? Mientras más trabajas, mientras más quieres, mientras más cuidas, los hijos parece que te quieren menos. Pero tú tienes que mantenerte firme en que estás haciendo lo correcto. Le está diciendo, o sea, no, tú no puedes ser una carga para tus hijos, tú tienes que proveer para tus hijos. Y es una regla de vida porque es un ciclo. Si tú crías hijos que son, que están en los caminos de Dios, que son trabajadores, que fomentas el amor en ellos, cuando tú llegues a ser grande, cuando tú llegues a ser viejito, ellos te van a honrar, ellos te van a ayudar, ellos te van a cuidar. O sea, no es el objetivo de ellos, pero es una cuestión de vida, es una cuestión de honor, que cada uno de nosotros tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde en la etapa que nos corresponde. Los hijos cuando están chiquitos tienen que obedecer, tienen que crecer, ¿no? Y los papás son encargados de muchísimas cosas. Y esos hijos cuando crezcan van a ser papás y van a cuidar a sus papás y van a valorar lo que sus papás hicieron. Eso es lo que entendemos en la Biblia. Y Pablo muchas veces habla de eso. No estoy interesado en sus bienes, no estoy interesado en lo que ustedes me pueden dar. O sea, estoy interesado en ustedes, en sus vidas, en sus almas. Y eso es lo que tenemos que pensar como papás, como discipuladores. Estamos trabajando para no ser una carga para ellos. Y sí,
sí, ahora sí que de cuidado, porque mucha gente ve a los discípulos, ve a las ovejitas de Dios como una fuente de ingreso. Y aquí Pablo nos está diciendo que él no quería ser gravoso, no, que no quería ser una carga para ellos, sino que estaba dispuesto a trabajar noche y día con tal de poderles presentar el Evangelio y que no fuera así como una carga para sus hijos. Pero ahí mismo dice que, o sea, trabajó de noche y de día para no ser gravoso, para que no sea una carga para ellos y poderles presentar el Evangelio. Porque un discipulador, un buen papá, siempre está enfocado en la salvación de los que Dios le ha dado. No siempre un buen padre enfatiza el Evangelio en su casa, en la verdad de Dios. En el taller hablábamos de que un buen padre tiene que estar hablando la verdad de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo, cuando van en el camino, escribirlo en las paredes de sus casas, ¿no? Ese era el punto, que llenáramos nuestra vida de la palabra de Dios y tener esta actitud que tuvo también Jesús. De los que me diste no perdí ninguno. Él estaba hablando de cuando llegan a arrestarlo, le dice a los alguaciles, bueno, llévenme a mí, pero, o sea, dejen ir a sus discípulos. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Primero y obviamente con nuestros hijos físicos, pero también con nuestra familia espiritual. Es decir, aquí en donde estamos, aquí en donde tú nos has puesto, Señor, de los que están a nuestro alrededor, no queremos que se pierda ninguno. De esta gente que tenemos cerca, de la gente en la que podemos tener algún tipo de influencia, que ninguno se pierda debe ser nuestra oración. Esto debe ser nuestro enfoque, debemos esforzarnos porque esto sea una realidad. Decir, ok, o sea, no ser gravoso para los demás. Tienes que enfocarte en evangelizar, en llevar la palabra, en caminar o enseñarles la verdad. Amén. Pero ¿por dónde empiezo? Desde Josué, desde Juan, todo lo que hemos estado predicando, hemos hecho el énfasis en que Dios le importa más lo que somos a que lo que hacemos. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si dejamos que Él nos cambie, si dejamos que Él trabaje en lo que nosotros somos, lo que hacemos va a venir de forma automática. Y ellos, Pablo y compañía, eran un ejemplo. Ellos estaban viviendo lo que enseñaban. Eso lo vemos en el versículo 10. Les dice, vosotros sois testigos y Dios también. Qué padre, ¿no? ¿Cómo lo dice? Pues ustedes lo vieron y Dios también es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. ¡Wow! O sea, se comportaban santa, justa e irreprensiblemente, es decir, no tenían nada que pudieran decir en su contra. Y Dios también era testigo. Y eso es lo que muchas veces Pablo menciona en varios lugares vemos cómo se deben de desenvolver, cómo deben de trabajar. Un ejemplo muy claro de esta actitud que debemos de tener todos los días lo encontramos en Hechos 24. Hechos 24, versículo 16, dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así debemos de vivir con una conciencia limpia ante los hombres y ante Dios, porque entonces te estás enfocando en lo que eres. El pastor Blake nos decía que tenemos que tener cuentas cortas, ¿no? O sea, cuando ofendemos a Dios, luego pedirle perdón. Cuando ofendemos a otra persona, luego pedir perdón. Tener cuentas cortas, no sentarte en un café con alguien y a ver, sacas el pergamino de todo lo que le quieres pedir perdón porque llevas meses, ¿no? Guardándote y haciendo cosas. Dice, ustedes son testigos de cómo se comportaban delante de ellos. Entonces, para nosotros querer siempre andar bien, o sea, tenemos que ser lo que Dios quiere que sea y eso implica tener cuentas cortas, estar andando en la vida santa, justa e irreprensiblemente. Y dices, wow. Y la importancia de esto, porque estamos hablando de formar hijos que son dignos del reino de Dios. O sea, sandía produce sandía. O sea, yo no puedo querer sandía y plantar una tuna. O sea, yo sé que suena absurdo, yo sé que suena muy obvio, pero, o sea, hermanos, es algo que tenemos que entender. Sandía produce sandía. O
sea, tienes que ser un padre digno del reino de Dios para que produzcas hijos dignos del reino de Dios. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Si tú eres lo que Dios quiere, vas a producir hijos que son de esta misma forma. Nuestro pasaje continúa diciendo, además de cómo se comportaban, dice que como el Padre a sus hijos, en el versículo 11, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Entonces, vemos que no solo eran trabajadores, no solo se enfocaban en la salvación de los discípulos y que eran un ejemplo vivo de lo que estaban enseñando, sino que también hacían estas tres cosas, ¿no? Estas tres cosas que es un aspecto importantísimo de la labor de un padre, de la labor de un discipulador, que es exhortar, consolar y encargar, ¿no? Y, y me encanta cómo en Proverbios encontramos esta forma de pensar, esta forma de transmitir este conocimiento. Acompáñame a Proverbios capítulo 1, versículo 10. Dice así, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿No? Y le sigue dando una serie de consejos de que se aleje de los malos. Y el versículo 15 dice, Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y mi inteligencia inclina tu oído. Capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por un amigo, si te has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, todos estos proverbios que podríamos seguir viendo, muchos de ellos, tienen esta actitud de un padre tratando de instruir a su hijo, ¿no? Y este es el mismo tono en el que tenemos que discipular a las ovejitas de Dios. Es el mismo tono en que enseñamos a nuestros hijos. Como teniendo una añoranza, ¿no? Un deseo de que este hijo haga caso, ¿no? Por eso vemos que Pablo dice que como padres exhortábamos, ¿no? Los exhortábamos. La semana pasada veíamos que exhortar es amonestar, ¿no? Corregir, instruir. O sea, les dices por dónde deben de ir. También dice que los consolaban. Este tiene un elemento como de fortalecer, de animar, de esa palmadita en la espalda, decir sí puedes, ¿no? O sea, animarlo a lo que está haciendo. Y por último dice que les encargaban que anduviesen como es digno de Dios. Cuando tú dices te encargo esto, es pues literalmente te estoy dando un cargo. Y la palabra significa transmitir, reportar, testificar, o sea, ser testigo. Entonces, cuando Dios nos encarga algo, nos está dando un encargo, ¿no? Y ese es el mismo encargo que Pablo le da a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 y 2. En 2 Timoteo, si me acompañas, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así, te encarezco, o sea, no, te encargo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No, este es el encargo, le está encargando a Timoteo delante de Dios. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos, como diciendo, te estoy encargando algo que es súper serio. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el encargo que tenemos. Entonces, en un pasaje como estos que podríamos sacar
O sea, muchísimo, ¿no? Cada versículo es una guía, cada versículo podemos desarrollar cada una de estas palabras que nos está encargando, que Pablo está diciendo que hizo con ellos. De aquí tenemos todo lo que necesitaríamos desarrollar para ser buenos discipuladores y buenos papás. Y debemos de tener estas dos cosas. Tenemos que tener los dos aspectos, el aspecto de nodriza y el aspecto de padre, ¿no? Recordando un poquito, el aspecto de nodriza es cuidar, alimentar a estos niños con ternura, con cariño, estar dispuestos por el amor que le tenemos a Dios, a ese amor sacrificial hacia ellos. Y complementarlo con los aspectos de papá, que es trabajar para proveer, ¿no? Enfocarnos en la verdad, en el Evangelio, vivir de una forma ejemplar, ¿no? Y al mismo tiempo proveer instrucción basado en la verdad, encargarles lo que sigue, encargarles, ahora sí que para qué están aquí. Te encargo que sigas haciendo este trabajo. Y veíamos que sandía produce sandía. No podemos producir hijos dignos del reino si no somos padres dignos del reino. El producto de unos padres dignos del reino va a ser hijos dignos del reino. Entonces, hacer discípulos empieza la gran comisión. Hacer discípulos empieza por evangelizar, por predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas que nos ha dado Dios? Pues es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. O sea, tienes que creer que Jesús murió por ti, que entregó su vida por ti, que pagó el precio por ti para que pudieras ser reconciliado con Dios. Si tú crees que Dios le levantó a los muertos, si tú crees en la obra redentora de Jesucristo, entonces la Biblia dice que naces de nuevo y eres una nueva criatura. Y ahí es donde entra la responsabilidad del discipulador. Entra la responsabilidad como nodriza y como padre de enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. O sea, la gran comisión dice que enseñemos a los discípulos a guardar, a obedecer, y para poder hacer esto tenemos que ser un ejemplo. Regresando a las palabras de Jesús, le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, entonces apacienta mis ovejas. O sea, no podemos decir que amamos a Jesús y que no estemos en discipulado. No podemos decir que amamos a Jesús y que no nos interesen sus ovejitas. O sea, si son hijos de Dios, si estas personas que acaban de creer, que acaban de nacer, son hijos de Dios, nosotros somos las nodrizas que tenemos que cuidarlos. Y tenemos que entender que se requieren de las dos gorras para poder criar hijos dignos del reino de Dios. Porque esta es una de las formas en la que más gloria le podemos dar a Dios. No solo es ser hijos dignos, ser unos tipazos, ¿verdad? Sino que si nosotros glorificamos a Dios con nuestra vida, le podemos dar más gloria a Él si producimos fruto, que a su vez da otras plantitas que a su vez dan más frutos. Lo que hemos estado viendo en todo este libro. Nosotros vivimos para Él, gloria a Dios, pero si vivimos para Él damos fruto. Y si damos fruto tiene que ser fruto con semilla para que siga el proceso de multiplicación. Y a la siguiente generación les tenemos que traspasar el encargo. Les tenemos que explicar cuál es el objetivo correcto para vivir. La siguiente generación tiene que entender que vivimos para glorificar a Dios. Y yo creo que por eso el mundo está perdiendo el rumbo. Las siguientes generaciones no tienen claro para qué viven. Y por eso la ansiedad. Porque ven todas las opciones y como que parece que ninguna vale la pena. Porque ninguna vale la pena. Vivir vale la pena solamente si es para glorificar a Dios. Y a lo mejor tú me puedes decir, bueno, es que yo no tuve un buen ejemplo. Yo no sé cómo hacerle. Yo te puedo decir que gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, yo tuve un buen ejemplo en mi papá. Yo tuve un buen ejemplo en mi discipulador, ¿no? Y también en mi vida tuve muchísimos malos ejemplos. Pero el que no exista buenos ejemplos no es pretexto para que nosotros no hagamos nuestra parte, para romper esa tendencia que está arruinando al mundo. Porque si no, la siguiente generación le va a ir pésimo. Para ser un buen papá o para ser un buen discipulador tenemos todo lo que necesitamos con los ejemplos que Dios nos dejó en la Biblia. Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Tenemos todo el poder que necesitamos. Tenemos la palabra de Dios
que nos guía, que nos revela la mente de Cristo, que nos revela sus planes. Y además, afortunadamente, y de corazón lo digo, gracias a Dios porque tenemos una iglesia, una familia que Dios nos ha dado en donde nos podemos apoyar. Muchísima gente no tiene esto. Muchísima gente no tiene una iglesia que se base en la escritura, que se base en el amor, en la unidad. Mucha gente no tiene ni siquiera una Biblia en su idioma. Y mucha gente no conoce al Espíritu de Dios y por eso no tienen el poder que necesitan para hacer lo que tienen que ser. Y lo que hace falta en el mundo es más gente que quiera y que decida y que no se escude en pretextos, sino que obedezca lo que Dios dice. Que se deje controlar por el Espíritu Santo, que tome responsabilidad del encargo que Dios nos ha dejado. Porque si amamos a Dios, debemos de cuidar a sus ovejitas. Entonces tenemos todo lo necesario para hacer esto. Tenemos todo lo necesario para ser discipuladores y padres dignos del reino, que a su vez van a producir hijos dignos del reino. Hagamos esto porque de esta forma es la única forma que vamos a poder glorificar a Dios. Es la única forma que nuestra vida va a valer la pena. Ya que Cristo murió por nosotros, ya que hemos creído en Él, su sacrificio va a valer la pena si nosotros hacemos y seguimos el encargo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque con manzanitas nos puedes explicar, Señor, cómo le hacemos para ser buenos papás, para cómo ser buenos discipuladores, Señor. Cómo solamente entregando nuestra vida a ti, Señor, podemos dejar que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tú nos hagas ser esos hijos y esos padres dignos del reino, Señor. Te pido por favor que esta verdad que tú nos has revelado, Señor, quede anclada en nuestros corazones, Señor, que lo tomemos como un encargo directamente de ti, como lo es, Señor. Que podamos hacer nuestra parte, que podamos glorificarte con nuestras vidas, Señor, y con el fruto de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te alabo, te bendigo y te pido, Señor, que tú nos ayudes como iglesia a poder hacer esto una realidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Nos vemos cuando nos veamos entre semana o el domingo. Recuerda que ya tenemos nuevamente abierto escuela dominical porque cambió el semáforo. Y pues espero que Dios te bendiga mucho esta semana y nos vemos hasta la próxima.